Hola, buenos días. Soy Bárbara, hablo desde Nonin Kitchen y hoy vamos a dedicar el podcast al Día de la Mujer. Aunque esta es una causa por la que luchamos a diario, no está mal tener una vez al año en la que lo recordemos, lo celebremos y sigamos con la lucha y con la protesta. Primero de todo, me gustaría recalcar que siempre hablamos de que la economía de los cuidados no está bien reconocida y que suele recaer mayoritariamente sobre las mujeres. En este caso lo digo porque quiero mandar un saludo a todas mis compañeras de Nonin Kitchen, porque realmente si nos ponemos a calcular, probablemente el 70 o incluso 80% de las personas que pasan por terreno como parte de Nonin Kitchen son mujeres. Hay momentos en los que tenemos solo equipos que están en terreno que son solo de chicas y de mujeres. Así que un saludo a todas las compañeras, porque gracias a ellas hemos conseguido que esta organización haga muchísimas cosas maravillosas. He hecho amigas de por vida gracias a esta organización, increíbles, a las que admiro. Así que eso lo primero. Otra cosa también muy destacable es que en los lugares donde estamos presentes, la gran mayoría de activistas locales, de investigadoras locales y de ayuda humanitaria también viene de mujeres. Ahí incluso más, yo creo, que el porcentaje que mencioné antes. Y gracias a eso también he conocido a gente impresionante, a la que admiro, que son modelos a seguir. Así que también un abrazo con muchísimo cariño a todas las mujeres que hemos conocido en Bosnia, en Serbia, Grecia, Melilla, porque son un ejemplo a seguir y nos alegra muchísimo que sean parte de nuestra vida. Y ahora, hablando de las mujeres refugiadas, lo que queremos destacar desde Nonin Kitchen es la invisibilización que existe hacia ellas. Son parte también de todo el mundo migratorio, también son refugiadas, también avanzan, también luchan, también deciden perseguir sus sueños, pero sí que es cierto que por diferentes causas y motivos suelen estar metidas en campos. Y en los campos, normalmente periodistas, colectivos independientes, asociaciones, no tienen acceso, más que los que tienen acceso a esos campos suelen ser las organizaciones supranacionales, ¿no? que trabajan con el dinero de la Unión Europea. Y entonces no sabemos de sus vidas, pero existen las mujeres refugiadas y son luchadoras también a las que admiramos. Tuvimos una época cuando Nonin Kitchen, por ejemplo, comenzó en Bosnia. No había campos todavía en Velika Kladuša y eso quería decir que las mujeres estaban fuera y convivíamos con ellas, compartíamos con ellas. Creamos un espacio de duchas en aquel momento de 3 días, dábamos duchas, ¿no? 7 días a la semana. 3 días los dedicamos a las mujeres y era un espacio maravilloso donde compartíamos entre todas confidencias, masajes, cuidábamos unas a las otras, nos relajamos, no sé, era un momento muy bonito. Y gracias a esos momentos conocimos muchas historias de mujeres muy fuertes, muy valientes. Y durante los próximos días en las redes sociales, sobre todo en el Instagram de la Nonin Kitchen, vamos a mostrar esas historias. Y bueno, ahora voy a contaros, por ejemplo, alguna. Voy a contaros la historia de una amiga, que no quiere decir su nombre, que está en España. Es la persona que yo conozco, de todo el mundo que he conocido, que ha conseguido hacer todo el viaje migratorio en menos tiempo, o sea, pero con una fuerza, una valentía que no os podéis ni imaginar. Se escapó de su casa en Marruecos por diferentes motivos y viajó a Turquía por avión y hizo toda la ruta migratoria sola, obviamente juntándose con gente que iba conociendo, pero sin nadie que conociera de antes. Y de hecho, cuando ella se iba a hacer lo que llamamos el game, que es esto de cuando las personas intentan cruzar fronteras para poder llegar a un país de la Unión Europea donde poder pedir asilo, ella cuenta que muchos chicos le decían que no querían ir con ella porque ella era mujer y no lo iba a poder conseguir. Y cuando lo consiguió en su segundo intento, según ella cuenta, caminando por bosques sin parar, había días que dice que los últimos días tenía que comer hierba y hojas de los árboles porque se le había acabado la comida. Llamó a muchos de los chicos que no habían conseguido ese objetivo y seguían atrapados tras la frontera para decirles: mira, yo he llegado aquí. Y nada, os mando un abrazo, feliz 8M y a seguir luchando.
Hola, buenas. Soy Mateo y os hablo desde la Anonim Kitchen en Sid, Serbia, para contaros sobre las últimas novedades de la situación aquí. Bueno, pues aquí últimamente está haciendo mucho mejor tiempo que hace un par de semanas, cuando el frío suponía un dificilísimo obstáculo para las actividades de organización y distribución, pero sobre todo lo suponía para el día a día de los chicos que se encuentran cerca de la frontera croata. En efecto, se nota que el sol y el buen tiempo pues, les afecta de manera positiva y es que se les ve en un estado de ánimo mucho más alegre, lo cual muestra que tal vez la rutina les sea mucho más llevadera con el inicio de la primavera. Sin embargo, la llegada del buen tiempo pues, también ha traído consigo un incremento de la represión policial, cuya presencia ha sido notoriamente clara esta última semana. Definitivamente han decidido acercarse cada vez más a los alrededores de donde se asientan estos chicos, llegando a intimidarles con su simple presencia, vaya. La consecuencia de esto es que muchos de estos chicos están decidiendo marcharse de Sid, y es que cabe recordar que están aquí sin ningún tipo de protección legal y sufriendo continuos arrestos, devoluciones en caliente y humillaciones. Estas cuestiones, al fin y al cabo, evidencian claramente que las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentra esta gente no deben de ser enfocadas de manera superficial ni sensacionalista. Y con esto me refiero a que si ellos están en tales condiciones, no es simplemente porque vengan de un país como Afganistán, donde el nivel de vida es en un principio inferior o la situación bélica es peor que en los países occidentales. Es necesario, más bien, proyectar la contextualización algo más lejos y entender que la vulnerabilidad en la que ellos se encuentran aquí es consecuencia directa, en primer lugar y de manera más inmediata, de la hipocresía política y de la condescendencia represiva por parte de los órganos de la Unión Europea respecto a las personas en tránsito. En segundo lugar, y de manera más diluida en el tiempo, es clave señalar que muchas de estas personas están aquí por la situación conflictiva en la que se lleva sumergiendo a su país a partir de decisiones de la OTAN, Estados Unidos y Occidente en general desde los años 70 hasta ahora. Queda claro entonces que no hay que victimizar, sino visibilizar y denunciar la situación de estas personas y ante todo apelar al humanismo y solidaridad. Al fin y al cabo son seres humanos como cualquiera y no se puede seguir consintiendo que se les niegue ciertos derechos básicos como el derecho al asilo o el derecho a una vida digna. Hablando de humanismo, quería recordar por último que estamos esperando la llegada de un camión lleno de donaciones, lo cual no podemos más que agradecer a nuestros donantes. Por el momento, pues seguimos esperándolo impacientemente. Hoy nos hemos dedicado a vaciar y a prepararlo todo para recibirlo, pero todavía no llega. En fin. Pero bueno, no obstante, cabe puntualizar que no nos beneficia para nada la criminalización continua de la ayuda humanitaria, y es que cada vez resulta más difícil encontrar transportistas que acepten traer estos envíos. Y cuando se encuentran, pues los costes son tremendos, la verdad. Recordemos también que estas donaciones pues, son vitales para darle ropa básica a los chicos cuando la policía se las destroza indiscriminadamente. Así que, por favor, difundid, compartid y donad lo que sea posible. Todo sea para seguir luchando contra todas estas injusticias. Un abrazo desde Sid. Adiós. Lo único que puedo hacer por vosotros es daros las gracias. No tengo nada más que daros en agradecimiento. Así es como un chico nos saludó hace unos días cuando llegamos a los edificios. Los encuentros y los diálogos con los muchachos revelan la gran humanidad y las historias que están dentro del inmenso mundo de las personas en movimiento. Si miramos a los niños de forma desapegada, como gente en busca de necesidades básicas, sería un límite real y no entenderíamos la maravilla que hay dentro de cada uno de ellos. Enfrente de nosotros hay chicos con diferentes personalidades e historias, con un nivel de educación o carrera profesional diferente en cada uno. Hemos podido conocer a personas que han hecho carreras universitarias, que tienen grandes habilidades profesionales o que, por el contrario, nunca han comenzado la secundaria, ya que todavía son muy jóvenes. Las historias de las personas en movimiento solo se pueden comprender vagamente. A veces alguien tiene la necesidad de compartir su identidad para poder conservarla. Y es que proteger su persona y su historia es importante porque durante el viaje y todos los problemas que conlleva, corren el riesgo de anularse y de no saber quiénes son. Lo que podemos hacer es ser personas atentas, dispuestas a prestar atención para compartir con sinceridad. El intercambio que ocurre durante la amable acogida. A los voluntarios nunca nos falta su recibimiento. El té, un plato de pasta o el increíble falafel son un signo de una comunidad solidaria que paradójicamente es recíproca con nosotros.
La misma solidaridad con la que nos tratan es las que une las relaciones que tienen entre ellos. Para aquellos que necesitan un traductor o un sustento para caminar por alguna herida, siempre hay alguien entre ellos dispuestos a ofrecer una mano o un hombro en el que apoyarse. Pero en la diversidad y belleza de cada uno hay una cosa en común: la espera. Esto es lo que les caracteriza a todos. Hay muchachos que llevan meses en Patras, algunos desde hace un año o quienes han llegado recientemente. Pero todos ellos miran el mar y el horizonte. La mirada se dirige al día en que tendrán la posibilidad de reunirse con sus seres queridos, con su familia, después de haber sido obligados a tomar caminos diferentes durante el viaje. Esperar hasta el día en que se reúnan con su hermano o algún otro ser querido que está esperando en algún lugar de Europa para formar juntos una vida nueva. Y es que esto mismo ha sucedido durante estos días a 2 hermanos aquí en Patras. Partieron juntos, pero no llegaron a su destino de la mano. Ciertamente están esperando el día en que esto vuelva a ocurrir y sentir de nuevo la mano de su hermano. Hola a todas y todos, soy Uriol de Solidary Wheels y Non Em Kitchen desde Melilla. De parte de estas 2 organizaciones y para el 8 de marzo organizamos una conferencia donde las mujeres, fronteras y las trayectorias de justicia tendrán protagonismo. El objetivo de esta mesa de discusión es compartir y escuchar las experiencias vitales de mujeres atravesadas de una manera u otra por las fronteras en las que viven y señalar aquellos aspectos en los que ser mujer en contextos fronterizos afecta y condiciona el desarrollo de sus vidas. Con el conocimiento y experiencias vitales de Fanny Erradi, mujer española de origen marroquí y trabajadora y mujer ceutí, que lleva muchos años luchando por los derechos de su madre y de los extranjeros en España. Ahlan Dris, música rifeña y musulmana, nacida y criada en Melilla. Además de su situación personal, hijabi y música, trata de desmontar estereotipos hacia la mujer musulmana. Y finalmente, desde Canarias, Coldovi Velasco Vázquez, participante de la Red Canaria por los Derechos de las Personas Migrantes, militante social y profesora de trabajo social. 3 mujeres diversas que desde sus vivencias y activismo nos ayudan a conocer realidades a menudo invisibilizadas y terriblemente normalizadas, para seguir tejiendo redes de apoyo mutuo, denunciando la vulneración de derechos humanos y trabajando por la justicia social. Desde Solidary Wheels y Non Em Kitchen animamos a todo el mundo a ver esta charla que podrán encontrar en nuestras redes. Muchas gracias y hasta la semana que viene.